Link video, https://www.youtube.com/watch_v signo igual p9b4 Tietingan, the poor boy found millionaire s balletan made in CRY with what a asked in return. Tietin TVN, el pobre niño encontró la billetera del millonario y lo hizo llorar con lo que pedía a cambio. Rico mexicano Héctor Souza perdió su billetera que contenía una gran suma de dinero cuando él y su hija estaban de gira por una zona menos próspera. El millonario y su hija se conmovieron cuando un niño de la calle encontró la billetera y se la devolvió intacta. Ha sido un importante inversionista en los minoristas Big Box desde década de 1990 y se ha comprometido a recaudar una gran cantidad de dinero para ayudar a los necesitados en México y en toda América Latina brindándoles alimentos, ropa y atención médica. Ese día el millonario llevaba a su hija Margarita Souza, recién cumplida de 18 años. Héctor se tomó unas vacaciones del trabajo y trabajó con un amigo que era dueño de una cadena de hoteles de lujo para planificar todo el viaje. Después de 3 días en Estados Unidos, habían conducido por Los Ángeles, visitaron Disney y acababan de regresar de la isla Coronado en San Diego en un intento de establecer una conexión con los lugareños. Exploraron el vecindario vecino menos próspero alrededor. Coronado, hogar de una importante comunidad mexicana, con la intención de ir al zoológico o a un parque acuático al día siguiente. Cumpleaños. Ella no estaba entusiasmada con la visita pero la soportó para no causar ningún problema. Héctor y Margarita habían tomado uno de los caminos de regreso a la ciudad durante el crucero en barco de verano que estaba lleno de turistas. Cuando Héctor revisó su bolsillo mientras el barco se acercó al puerto descubrió que su billetera había desaparecido, palpó otros bolsillos y le preguntó a su hija si había visto algo cuando visitaron la sección empobrecida de la isla. Margarita le preguntó a su padre cuándo había usado la billetera por última vez y expresó su sospecha de que le habían robado y no estaba seguro de si lo habían robado. Héctor sugirió que podría haberse perdido entre la multitud de personas en el barco abarrotado. Margarita hizo un gesto a las personas que se encontraban en sus inmediaciones, dando a entender que si lo hubieran descubierto alguien lo habría devuelto. Héctor Souza se volvió cada vez más preocupado después de regresar al hotel después de más de 2 horas sin saber nada de nadie sobre la billetera perdida. Después de una búsqueda cuidadosa, los trabajadores del barco turístico tampoco encontraron nada. Los empleados estaban preocupados de que se presentara una demanda contra la empresa de transporte, pero ninguno estaba más nervioso que Margarita Souza, la poderosa hija del millonario, al ver que en la billetera de su padre había muchas tarjetas de crédito que eran esenciales para su próxima fiesta de cumpleaños. Además de dinero en efectivo, Margarita expresó su preocupación e insistió en que obviamente a su padre le habían robado durante su estancia en la isla y la desahogó. Molestó y acusó a su padre de haber sido utilizado, insinuando que su bien intencionada visita a la zona empobrecida había sido contraproducente. Margarita expresó su disgusto al cuestionar la conveniencia de celebrar su cumpleaños de esta manera y al acusar a su padre de ser tonto. Héctor hizo una pausa, inhaló profundamente y expresó su amor por ella enfatizando el valor de ampliar el conocimiento de la vida. Le dijo que a pesar de que ella estaba envejeciendo todavía tenía mucha vida por experimentar. De la Ciudad de México por un sastre y un chef para sus padres, comenzó a trabajar en una tienda departamental a los 14 años para ayudar a pagar los gastos de su familia y ya era supervisor allí cuando tenía 24 años, por lo que recién pudo comenzar su carrera académica prevista a esa edad. Héctor habló sobre las luchas que tuvo, incluyendo hacer malabarismos con las relaciones desafiantes con clientes y gerentes, viajar en autobús todos los días y ocasionalmente saltarse comidas. Destacó cómo el azar había jugado un papel en la transformación de su vida y contó cómo, a pesar de su nueva riqueza, había conocido a la madre de Margarita mientras completaba su educación en el dolor de su muerte por tuberculosis. Héctor expresó la idea de que incluso frente al éxito había cosas en la vida que el dinero no podía cambiar ni alterar. La vida de Héctor se vio profundamente afectada por el doloroso acontecimiento de la muerte de su esposa. Lo llevó a comprometerse con la humildad cuando Margarita tenía solo 3 años. Se consoló con el hecho de que estaban a salvo y habían asegurado una habitación en un hotel 5 estrellas con anticipación, un lujo que no todos en el mundo pueden igualar. Héctor fue contactado por un número desconocido al día siguiente, diciéndole que habían encontrado su billetera y dándole la dirección de un lugar que estaba un poco fuera de la zona turística. Margarita se expresó y advirtió a su padre de los posibles peligros, pero Héctor, creyendo que la ingenua voz al otro lado de la línea le decía que todo estaría bien. Margarita comunicó el asunto al guardia de seguridad, que siempre estaba ahí para acompañarlos. Héctor se resistió a los intentos del guardia de seguridad de disuadirlo de ir al lugar designado, confiando en sus instintos para llevar a cabo las festividades que el viaje había prometido. Los 3 salieron del opulento hotel hacia un bulevar cercano. Cuando salieron de la zona turística, Margarita sintió asustada porque el entorno era más oscuro y apagado. Su cumpleaños se había convertido en un viaje peligroso. Su corazón latía con cada motocicleta que pasaba, temblaba ante los semáforos en rojo mirando a su alrededor como si pudiera ser amenazada. La joven se sentía insegura y nerviosa en lo que pensaba ser un ambiente aterrador porque la presencia de los guardaespaldas no la tranquilizó.
Al lugar designado, que era un vecindario de viviendas sencillas, el guardaespaldas ordenó que Héctor se quedara en el auto. La seguridad aplaudió revelando a un niño pequeño agarrando el dinero del filántropo. El joven parecía tener alrededor de 13 años, demacrado, con ojos brillantes y ropa andrajosa. Sus circunstancias no eran muy diferentes a los de Héctor a esa edad. Héctor agradeció al niño al darse cuenta que todo seguía intacto y que había encontrado su billetera aprovechando la situación. El niño le pedía $2, lo que hizo reír a Margarita intranquila y comentar lo sensato que era. Tenía un guardaespaldas. Sintiendo que estaba incómoda, el niño le explicó que necesitaba el dinero porque no tenía teléfono y había pasado la noche anterior mendigando en las calles sin éxito. Le explicó que había usado su único dinero para ganarse la vida, una llamada desde un teléfono público. Margarita al principio se avergonzó, pero cuando el joven describió sus circunstancias, su humillación dio paso a la comprensión. El niño llamado Pablo le dijo a Héctor: uso mis ahorros para comprarle un pastelito a mi hermana porque mañana es su cumpleaños. Héctor, intrigado, lo instó a continuar con la historia para aumentar la capacidad de empatía de Margarita. Paula aclaró que debido a que había pasado más de un año viviendo en las calles sin conocer a su padre, no podía recordar muchos detalles de sus primeros años. Habló sobre las difíciles condiciones en las que se encontraban. Soportó mencionar el lugar de reunión para personas sin hogar que su familia frecuentaba a unas cuadras de distancia. Misma felicidad incluso después de que fueron desalojados. Margarita rompió a llorar cuando Paul tuvo que mendigar dinero en la calle para comprarle un pastel, haciendo su segunda conjetura, su primera evaluación. Arrepentida por sus dudas, Margarita sorprendió a todos al día siguiente extendiendo una invitación a Paul y su familia para quedarse en un hotel 5 estrellas. Le dio a Paul $300 y le aconsejó que los gastara en necesidades como ropa. La amabilidad de Margarita conmovió a todos y todos se despidieron. Ella cambió de opinión mientras viajaban a un restaurante que Héctor había reservado para la celebración del cumpleaños de Margarita. Recomendó regresar al hotel señalando que la familia de Paul podría alimentarse durante un mes con el dinero gastado en una sola noche allí. Orgullosa del buen efecto que sus años como filántropo tuvieron en su hija, Héctor aprobó el plan. Influenciados por su nueva generosidad, Paul, su hermana Cindy y su madre Elizabeth fueron a comprar ropa a la mañana siguiente y se fueron felices y sintiendo que tenían ropa nueva. Además de pagar la ropa, la donación tipo Margarita también incluía boletos de autobús al hotel, dinero extra y desayuno. La madre de Paul, Elizabeth, siempre había querido visitar un lugar de este calibre, pero no sabía qué hacer cuando se dio cuenta de que estaba en un lugar tan elegante. Tan pronto como la familia entró al vestíbulo, los llevaron a un hermoso jardín con un exuberante césped, una mesa llena de flores y una decoración vibrante con los ojos radiantes de placer. Hermoso lugar que había visto. Cindy no pudo ocultar su alegría cuando Margarita le dijo lo mucho que significaba para ella. Gracias a un amigo a cargo de la cadena de hoteles, Héctor había preparado una invitación a una fiesta de cumpleaños para cada familia con niños alojados en él. Los niños del hotel pronto estaban corriendo por el jardín jugando con Cindy y Paul cuando Margarita se dio cuenta por primera vez de cómo se sentía su padre al ayudar a las personas. Gran pastel de chocolate. Con mucha alegría, Elizabeth, Cindy y la madre de Paul abrazaron a Margarita, quien también estaba teniendo dificultades para contener las lágrimas en su primer día de cumplir 18 años, ya que la celebración del cumpleaños de Elizabeth no sería suficiente para sostener a la familia. Héctor tomó la decisión de traerla a el gerente del hotel. Héctor felicitó a Elizabeth por la honestidad de su hijo, atribuyéndola a una buena paternidad, y expresó su asombro de que Paul hubiera devuelto la billetera en las mismas condiciones a pesar de las dificultades que enfrentaba la familia para aprovechar la oportunidad. El gerente del hotel relató un reciente incidente de robo que involucró a algunos del personal. Después de ser identificado, todos los involucrados en el robo, que se habían aprovechado de visitantes extranjeros crédulos, fueron despedidos. El gerente vio el potencial de Elizabeth y la recomendó como la mejor persona para supervisar el equipo reorganizado debido a su honestidad y seguridad en sí misma. Elizabeth, sorprendida, escuchó mientras el gerente relató cómo la decisión de Paul de devolver la billetera había alterado todo el destino de su familia. A Elizabeth se le dio el honor y la responsabilidad de ser la camarera principal cuando la gerencia lo sugirió. Elizabeth se sorprendió al ver que ella estaba en la celebración del cumpleaños de su hija y recibió una oferta de trabajo en el mismo hotel en el que nunca se había imaginado trabajar. Elizabeth, avergonzada, dijo que no estaba segura si estaba calificada para el trabajo. Bueno, señorita Elizabeth, usted ya posee las cualidades más importantes: carácter e integridad. El supervisor le aseguró que una respuesta para la familia a la semana siguiente era el comienzo de un nuevo capítulo equipado con útiles escolares nuevos y ropa nueva. Paul y Cindy subieron al autobús escolar. Elizabeth, por otro lado, tomó un autobús hasta la periferia de la ciudad y la hizo. Entendió por qué él nunca fue feliz siendo millonario. Solo la verdadera satisfacción vino de ayudar a los demás. Tenía sentido para ella. Ahora eso es todo sobre la primera historia, y ahora veamos otra historia similar. A pesar de haber experimentado casi todos los aspectos de la vida en sus 78 años en la Tierra, Kathleen todavía albergaba un profundo anhelo por su amada nieta Lee, a pesar de que Letty solo venía 3 veces al año en promedio. La señora Kathleen deseaba tener más visitas de Lee. La última vez que se vieron, hace 4 meses. La señora Kathleen se quejó del poco tiempo que tenían.
Junto con una sonrisa renuente, Letty le ofreció a la señora Kathleen una solución y recomendó mudarse con ella ya que la señora Kathleen vivía en su remota granja. Letty razonó que este acuerdo la acercaría a la civilización y haría que los hospitales fueran más accesibles en caso de emergencia, pero la señora Kathleen estaba reacia a abandonar su querida aldea porque había estado conectada a ella toda su vida. Frustrada por lo que ella veía como una resistencia inmadura, Ley reprendió a su abuela por no reconocer el amor y el apoyo brindados. Letty repitió su sugerencia enfatizando que solo estaba tratando de hacer lo que era lo mejor para la señora Kathleen, pero la señora Kathleen vio la verdadera motivación de Lee, que era vender la casa que su bisabuelo había construido a lo largo de los años. La señora Kathleen constantemente ha rechazado ofertas generosas porque valoraba más el sentimentalismo que el dinero. Ley se mantuvo firme al afirmar que el dinero podría ser utilizado para financiar una empresa familiar exitosa. Esta conversación constante finalmente afectó a la señora Kathleen, quien finalmente se cansó de rechazar las incesantes demandas de L. La señorita Kathleen asombró a Ley al aprobar finalmente la medida a pesar de que su nieta era el último miembro superviviente de su familia. Al día siguiente, Letty empacó rápidamente las pertenencias de la señorita Kathleen y la mudó a un apartamento en la ciudad. En menos de 2 meses, la propiedad se vendió para obtener una ganancia saludable en el próspero mercado inmobiliario y Ley se quedó con todas las ganancias a pesar de los primeros meses de su cohabitación fue bien. El descubrimiento del cónyuge de L por parte de la señora Kathleen fue un cambio de juego ya que expuso lo que ella veía como uno de sus mayores errores. El esposo que compartía el mismo piso nunca estuvo feliz y estaba especialmente irritado por la presencia de la señora Kathleen. Su expresión de irritación fue descarada y él no trató de ocultarlo. Letty hizo un esfuerzo por apaciguar a su marido, pero lo único que logró fue hacerlo más incivilizado y duro. Después de un tiempo todo se puso tan mal que la señora Kathleen tuvo que encerrarse en su habitación para no hacerlo. Tener que lidiar con el marido de su nieta. La señora Kathleen pensó que había entrado en una especie de salud en este extraño lugar donde incluso los actos rutinarios como comer y mirar televisión se volvían difíciles. Su malestar se acentuaba por el horario extraño y la interrupción de su sueño. Volver a su vida anterior no parecía plausible a pesar de que estaba sufriendo. La señora Kathleen se abstuvo de causar conflictos en la familia de su nieta, en cambio, soportó la situación inquietante en silencio. Kathleen nunca habría salido de su casa si hubiera conocido a su nieto. En la antigua granja se almacenaron décadas de recuerdos, la mayoría de ellos relacionados con su difunto esposo Walter, quien murió de un ataque cardíaco hace 9 años a pesar de que ella había sido buena cuidando la casa después de la muerte de Walter. La muerte a medida que crecía, las tareas ordinarias se volvieron más difíciles desde que sus padres fallecieron cuando ella tenía solo 13 años, la situación se volvió aún más precaria. La señora Kathleen quedó como la única fuente de calidez y amor de su nieta, un deber que le resultó difícil de cumplir. Porque sabía que no podía reemplazar a los padres de Lee, Letty se mudó a la ciudad después de recibir su diploma de escuela secundaria y casarse con su pareja actual. Letty rara vez iba a ver a sus abuelos ya que siempre estaba poniendo excusas sobre su trabajo. Lamentablemente, vamos a trabajar. El viaje le impidió asistir al funeral de su abuelo y despedirse de él durante sus últimos días. Letty había comenzado a ir a ver a la señora Kathleen con más frecuencia hace aproximadamente 1 año y seguía sugiriendo que la señora Kathleen se mudara con ella y su familia al principio. La casa de Kathleen Ley se comprometió a cuidar las tumbas de sus padres, un deber que anteriormente había recaído únicamente en la anciana, pero la señora Kathleen ahora comprende que se trataba de tópicos vacíos que era poco probable que se cumplieran. No se cobró el alquiler mientras la señora Kathleen residía en la casa de su nieta. En casa, pero Letty se quedó con el cheque de jubilación mensual de su abuela alegando que podía manejar el dinero de manera más inteligente a pesar de que la señora Kathleen estuvo silenciosamente deprimida durante todo este tiempo. Letty parecía no estar consciente de la situación de su abuela y pensó que todo estaba bien. Pasaron 2 años durante los cuales el dolor fue experimentado todos los días, la señora Kathleen le rogó a su difunto esposo que se la llevara. Deseando el consuelo y el consuelo que tan desesperadamente necesitaba, sin darse cuenta de lo que le esperaba, pensó que la situación no podía empeorar mucho, eventualmente se llevaría una sorpresa. Le dijo a su abuela que su suegra estaba gravemente enferma y que su esposo estaba teniendo dificultades para hacer malabarismos con sus obligaciones familiares. Letty propuso que trasladaran a la suegra enferma a su departamento para hacerle espacio, pero no había mucho habitación, así que Letty sugirió que la señora Kathleen fuera a un centro de enfermería para que su suegra pudiera tener el espacio que necesita para recuperarse. Ley, perdiendo la paciencia, argumentó que solo estaba tratando de ayudar a su abuela y la acusó de estar agradecida diciendo: «Tú eres solo una anciana ingrata que nunca apreció todas las cosas buenas que hice por ti. Si no quieres irte del departamento M, te sugiero que muevas tu ropa al ático y te instales allí». La señora Kathleen reaccionó enojada a esta sugerencia casi gritándole: «Su nieta, usted vendió mi casa, tomó el dinero y ahora quiere enviarme a un asilo de ancianos después de los comentarios de Letty».
La señora Kathleen empacó sus cosas y, en un esfuerzo por evitar una pelea, buscó en línea la comunidad de jubilados más cercana y prometió no ir nunca allí. Una vez más, siempre había disfrutado de su independencia. La señora Kathleen estaba preocupada por vivir en una institución a la que nunca había pedido ayuda antes, todavía estaba conmocionada por los crueles comentarios de él y le resultaba difícil aceptar que su nieta en realidad hubiera dicho cosas tan horribles como su abuela. Letty la llevó tranquilamente a la comunidad de jubilados, quien había conseguido un taxi. Letty Swiftly la entregó en la puerta diciendo una maldición, «Hasta luego». La abuela, la señora Kathleen, quedó en manos de una joven enfermera llamada Gwen, quien la tranquilizó. Palabras y le aseguró que estaría bien atendida al notar las lágrimas en sus mejillas arrugadas durante la primera semana. La señora Kathleen conoció su nuevo entorno y a los otros residentes, escuchó sobre sus vidas y notó cuán similares habían sido sus caminos antes. Llegar a la casa de retiro en la que se retiró y en la que estaba más recluida a pesar de esta experiencia común porque se sentía avergonzada, su soledad aumentaba al ver la felicidad de otros reclusos cuando sus familias los visitaban. Cada auto nuevo que se detenía le dolía el corazón porque imaginaba. Otra persona mayor, alguien como ella, siendo abandonada por su familia y terminando aquí en esta zona solitaria un día mientras se consolaba en el patio trasero de la casa de retiro en su mecedora favorita. La señora Kathleen recordó el difícil camino que había enfrentado desde que dejó su casa. Mientras disfrutaba del hermoso follaje de otoño bajo sus pies, Gwen, la joven enfermera que la había consolado cuando llegó por primera vez, dio un paso adelante. «¿Por qué no estás disfrutando del almuerzo? Hay una deliciosa sopa de pollo. Puedo traerla aquí si prefieres almorzar con esta hermosa vista. Es mejor que escuchar las mismas viejas historias de Wilson, ¿no es así?» Gwen intentó entretener a la anciana con una sonrisa. La señora Kathleen dijo que no tenía hambre. Aún así, Gwen salió y regresó a los pocos minutos con el tentador almuerzo. El aroma era demasiado bueno para resistir y la señora Kathleen inhaló casi todo. Hablaron y recordaron tiempos mejores durante unos 60 minutos durante un rato. La señora Kathleen incluso reveló que se había sentido atacada verbal y emocionalmente por su nieta. «No es necesario que me agradezcas. Te he observado durante un tiempo casi desde tu primer día. Si me permites, me gustaría ofrecerte una sugerencia. Trata de superar tus penas y abrazar la vida nuevamente porque para ti aún no ha terminado. He notado tu tristeza desde que llegaste, pero también hay aspectos positivos en lo personal. Crecí en un orfanato y luego vine a trabajar aquí». ¿Puedes adivinar por qué la señora Kathleen negó con la cabeza y Gwen continuó? «Es porque aquí me aman, tal como lo serás tú. Hay muchas personas buenas y amables con las que conectar. ¿Quieres continuar, sufriendo por aquellos que te traicionaron? Tienes una vida maravillosa por delante». En mi caso encontré un propósito en cuidar a otros abuelos mientras agradecía a Gwen por sus buenos comentarios. La señora Kathleen expresó preocupación por su futuro y le preguntó si alguna vez había pensado en casarse. Y formando una familia propia respondió: «¿Cómo esperas que me case? Carezco de educación. No me considero atractiva. Evite los clubes y mi vestimenta difiere de las chicas de mi edad. Generalmente rara vez salgo de este lugar. Las posibilidades de conocer a alguien o tener una relación. La relación es escasa, además tengo pocos amigos y mis padres lucharon contra el alcoholismo. La verdad es que, señorita Kathleen, la única distinción entre nosotros es que usted enfrentó la traición al final de su vida, mientras que yo la experimenté al principio». Ambas mujeres guardaron silencio y absorbieron sus pensamientos. Finalmente Gwen se levantó sonriendo y dijo: «Espero que tengas un buen día», antes de dejar sola a la señora Kathleen. La señora Kathleen descubrió placer y comodidad en su nueva vida después de 4 años de adaptación. Gwen se convirtió en una compañera constante intercambiando la información más reciente y participando en pasatiempos como la película. Viendo libros, leyendo además, la señora Kathleen se hizo amiga de otros abuelos abandonados y la tristeza de la vida fue reemplazada. No había visto a su nieta entrar en años, pero un día se sorprendió con su visita. La señora Kathleen vio un cambio en nuestra apariencia y actitud, lo que indica que su vida estaba en auge. La señora Kathleen tuvo una respuesta sarcástica cuando Letty le preguntó sobre su bienestar y le dijo que ocultara su sonrisa porque no planeaba morir pronto. Dijo que a Ley no le quedaba nada para vender y le aconsejó a Letty que no gastara un poco más de su valioso tiempo. Con una mirada desconcertada en su rostro, la nieta explicó que acababa de venir a ver a su abuela, pero la señora Kathleen sabía que Letty nunca hacía una visita sin un propósito. Después de algunas dudas, a decir verdad, Letty finalmente respondió que tengo una llamada del banco y me dijeron algo sobre esto. Traté de hablar con ellos sobre eso, pero dijeron que solo tú podías resolverlo. Me pregunto si hay dinero que no fue revelado. Tal vez tengamos una herencia próximamente, preguntó directamente sin molestarse.
para ocultar porque le estaba diciendo a la señora Kathleen no tenía idea hasta ese mismo momento de que su nieta había gastado casi por completo el dinero de la venta de The Farmhouse, poniéndola en peligro de arruinarse. El propietario original de la casa de campo, Leigh, no ha visto ni un solo olor de ese dinero. Aún así, siguió manteniendo la esperanza de que pudiera haber dinero escondido y de que pudiera obtener más dinero de su abuela. La señora Kathleen le comunicó que su nieta podría irse sin darse la vuelta porque no había nada más que hacer. He manejado esta situación antes. Es solo una deuda que dejó tu abuelo, aclaró y Letty aceptó sin pensarlo más. Leigh no sabía que la señora Kathleen estaba segura de que no había ninguna deuda y que la llamada al banco era lo que parecía ser que sus ahorros bancarios habían sido bloqueados después de la inoportuna muerte de su marido. Muerte y la incapacidad de pagar a un abogado capaz, pero ahora que todo se había arreglado, la señora Kathleen finalmente pudo retirar el monto total más los intereses. Cuando la señora Kathleen se comunicó rápidamente con la joven enfermera Gwen, ella le dio una descripción general de los activos recién adquiridos y le dijo: escuche atentamente, jovencita, tengo la intención de hacer esta mudanza mientras todavía tengo la fuerza. Y la cordura me mudaré a Francia y eres más que bienvenido a unirte a mí. Aprovecha la oportunidad como una mujer joven sin nada que te ate aquí. Experimenta la vida en un país diferente, conoce gente increíble y crea recuerdos duraderos en al final, te legaré mi casa y la mitad de mi riqueza restante, el resto será donado a la casa de retiro que he llegado a amar donde encontré amor y paz. Si aceptas, mi abogado se encargará de que tu boleto se vaya conmigo. Mañana tómate un tiempo para considerarlo y déjame saber tu decisión lo antes posible. Mereces una oportunidad de ser feliz. La señora Kathleen exclamó con alegría. Y su esposo tomaron la decisión espontánea de hacer una visita inesperada al asilo de ancianos con la intención de reunirse sorpresivamente con la señora Kathleen. Letty le dijo a la señora Kathleen que su abuela pudo regresar a su propia casa porque la salud de su suegra había mejorado sustancialmente. Mejoró, insistió en que la señora Kathleen empacara sus artículos ahora mismo. Letty le dio a la señora Kathleen una pila de más de 30 hojas y le dijo: yo me encargaré de todo eso. Solo firme aquí asegurándole que no debe preocuparse por manejar el dinero de su difunto abuelo o la casa en Francia desde su silla. La señora Kathleen dijo: como puede ver, mis cosas están empacadas y listas para ir, pero no a su casa. Ella fue: lo que recibirá está en un sobre en mi cama, tómelo, póngalo en buen uso y nunca nos volveremos a ver. Letty había dejado de mirar el rostro de su abuela y estaba emocionada de ver lo que había dentro del sobre, asumiendo que contenía un cheque considerable o posiblemente un título de propiedad. Ella y su esposo fueron a la antigua habitación de la señora Kathleen corriendo a lo largo de los pasillos del asilo de ancianos, pero cuando Letty abrió el sobre se sorprendió. Letty se enfureció mientras rompía todo lo que había dentro, incluido el billete de $20, y se apresuraba a regresar a la entrada del asilo de ancianos después de descubrir que no había ningún cheque ni escritura de la casa, solo un billete de $20. Factura y una postal de Francia con una nota que decía: espero que esto sea suficiente para que puedas comprarte una nueva conciencia. Desafortunadamente para Leigh, llegó allí a tiempo para ver a su abuela y a una joven que posteriormente fue reconocida como Gwen conduciendo en un largo sedán negro conducido por un chofer. Después de esto, la señora Kathleen estaba por fin en paz y aseguró que nadie más se aprovecharía de su bondad, caridad o inocencia, incluso en los momentos más difíciles para la señora Kathleen. Gwen siempre había sido una animadora de su amiga que ahora eran